escuchado, han visto y también, bueno, han sido pacientes de repente candidatos por esta vía, ¿no? Para algún tipo de tratamiento médico o de repente alguna vacuna, ¿no? Bien, entonces, para poder iniciar, vamos a revisar los puntos que vamos a tomar durante esta clase. La primera es acerca de conocer la definición de esta vía, ¿no? Lo importante que debe ser para el tratamiento de algunos pacientes por esta vía intramuscular, las indicaciones, contraindicaciones, las ventajas y desventajas de la vía intramuscular, cuáles son las zonas de aplicación que se deben utilizar, ¿no? Por esta vía, los equipos y materiales, el procedimiento en sí, las complicaciones que pueden ocurrir si realizamos de repente la administración de la vía, ¿no? De repente hay una mala práctica, puede producir alguna complicación y finalmente pues las conclusiones. Bien, pero antes de iniciar la ponencia, déjenme mostrarle esta imagen. Esta imagen es una campaña de vacunación que se celebra más o menos en la temporada del mes de abril, mayo, que es la campaña de las Américas. Esta campaña lo que realiza, ¿no? Dentro de sus funciones es captar la mayoría de pacientes para que se coloque las vacunas correspondientes al calendario, ¿no? Que corresponde aquí a nuestro país, ¿no? O pacientes de repente que no han podido concluir el esquema, darle continuidad a estas vacunas para que puedan prevenir enfermedades, ¿no? Aquí tenemos una imagen de un licenciado colocando una vacuna de manera intramuscular en el brazo de nuestro paciente pediátrico. Y noten ustedes que su paciente pediátrico, cuando tenga que administrarse algún tratamiento o vacuna en este caso, pues nunca esté solo, siempre esté al lado de un familiar o un cuidador. Recuerden que los pequeñitos no son pacientes fáciles, ¿no? Son pacientes que van a siempre dar lucha porque lo que se le va a colocar, pues no saben que no es muy agradable, ¿no? Y puede causar mucho dolor. Entonces, los niños, de repente, la gran mayoría no va a permitir, ¿no? Aplicarse por esta vía, ¿no? Una de las vías que es vía intramuscular. Bien, entonces vayamos a la definición. Y para que se vea, ¿no? Y se diferencie de las otras vías que ya hemos revisado, que ha sido vía intradérmica y vía subcutánea, noten ustedes aquí en la imagen, ¿no? Tengo una porción de la piel y vean la posición que toma la jeringa y la aguja frente a la piel, ¿no? Se nota que está ingresando a la piel, ¿no? La aguja de una manera diferente a vía intradérmica, ¿no? En un ángulo muy diferente como vía subcutánea. El ángulo era ¿cuál en la intradérmica? De 10 a 15 grados, subcutánea en 45, pero en ella se nota una gran diferencia, ¿no? Es un ángulo un poco mayor que comparándola con las otras vías, hay una exposición, una introducción de la aguja en toda su longitud, ¿no? Y pero ¿por qué tendría que ser la introducción de la aguja en ese ángulo, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? ¿No? Si ustedes recuerdan, parte de la piel hablaba acerca de que existían capas, ¿no? La capa de la epidermis, la dermis, el tejido subcutáneo, ¿no? Y finalmente, pues estaba ya el tejido muscular, ¿no? Y para llegar a ese tejido muscular, pues tenemos que tener en cuenta el uso de algunos insumos que lleguen a esa porción. Entonces, la longitud, pues, de la aguja debe ser mayor y obviamente el ángulo también. Bien, entonces, para definir esta vía, ¿no? Habla que es una forma de administración rápida en la que el medicamento es inyectado directamente
dentro del músculo, ¿no? Es utilizada con el fin que la sustancia administrada sea absorbida en forma eficaz y en caso, por ejemplo, de esta vía, que es la intramuscular, tiene una dosis máxima que puede aguantar este tejido muscular, ¿ya? Hablamos que la sustancia o la cantidad que se va a tener que administrar puede estar entre 3 a 5 cc como máximo. ¿Y esto de qué va a depender? ¿No? Va a depender mucho de la zona que yo elija para poder aplicar algún medicamento por esta vía intramuscular. Y también ahora lo vamos a revisar, ¿ya? Entonces, yo quiero lograr, ¿no? Que la administración por esta vía, ¿no? Cree una acción, un efecto mayor en cuanto al fármaco que estoy aplicando. ¿Y cuáles son las indicaciones de vía intramuscular? Las indicaciones, pues, puede aplicarse cualquier medicamento, ¿no? En el cual se busca una acción general rápida. Se pueden administrar medicamentos a enfermos que no pueden deglutir. Si tu paciente tiene problemas de repente para poder consumir alguna pastilla, cápsula o algún tratamiento vía oral, lo recomendable también sería la administración por vía intramuscular, ¿ya? Alguna medicación, ¿no? Que altere de repente, se puede alterar. Si yo administro algún medicamento y esta se va a, de repente, a perder su efectividad con los jugos digestivos del paciente, entonces se recomienda mejor que se utilice la vía intramuscular, ¿ya? O medicamentos que puedan producir irritación. ¿Ya? Si hay medicamentos fuertes que puedan irritar el aparato gastrointestinal, ya se puede dar como una opción la administración por vía intramuscular. O de repente hay algún medicamento que no se puede administrar por vía subcutánea, otra de las opciones sería vía intramuscular. Bien, si mi paciente no tolera ya vía oral o vía subcutánea, puedo utilizar también la vía intramuscular. Obviamente, siempre tomando en cuenta que los fármacos te van a indicar, aparte que ustedes van a anotar el nombre del medicamento, perdón, van a anotar también la vía por la cual se debe administrar el medicamento que ustedes han comprado, ¿ya? Cuando tengan la oportunidad, si tienen un frasco vial o una ampolla, tómense el tiempo de leer el medicamento y también la vía. Hay algunos medicamentos que pueden ser aplicados por las diferentes vías. Por ejemplo, la que se puede acomodar casi a todas las vías es la epinefrina. Esta ampolla de epinefrina, vean ustedes en la parte inferior que dice que se puede administrar por vía intradérmica, vía subcutánea, vía intramuscular, hasta vía endovenosa. Entonces, es un medicamento, digamos, amigable, ¿no? Para poder aplicar en cualquiera de las vías. Pero hay algunos que no. Hay algunos medicamentos, de repente, como el ketoprofeno, de repente, que van a encontrar en ampollas que diga solo vía intramuscular o ketoprofeno solo vía endovenosa. Entonces hay que ver muy bien ya la ampolla al momento que ustedes van a administrar. Siempre fíjense la vía. Si ustedes indican, ¿no?, que se tenga que administrar algún medicamento, siempre vean el nombre y la vía. Y obviamente también la concentración, porque eso también va a ser importante, ya que necesitamos un efecto adecuado, ¿no? De acuerdo al peso del paciente, necesitamos también que la concentración del medicamento sea acorde al peso y la talla de su paciente. Todo es importante al momento de hacer la lectura de estos medicamentos, ¿ya? ¿En qué también está indicado la vía intramuscular? Pues en algunas vacunas, ¿no? Por ejemplo, las vacunas más comunes por vía intramuscular tenemos la vacuna de la DT, ¿no? O la famosa vacuna antitetánica. Esa vacuna también se administra por vía intramuscular. En un tiempo esa vacunita se estuvo aplicando en adultos ya jóvenes o pacientes que están expuestos de repente, como el personal de salud, nosotros que estamos en exposición, personal que trabaja de repente en algunos lugares con alto grado de contaminación, también se les indicaba lo que es la vacuna antitetánica.
Esta vacuna antitetánica tenía una zona muy especial en la cual se aplicaba. Antes era el glúteo. Ahora se ha visto que ha tenido algunas complicaciones en cuanto a la zona de aplicación, así que la mayoría de las vacunas actualmente se están colocando en el brazo, ¿ya? Porque ha habido algunos problemas post vacunación. Entonces, lo que mejor se acomoda a las vacunitas han sido el brazo. Esa es la zona ideal para la administración de esas vacunas. Y tenemos otra gama de administración por vía intramuscular. Tenemos la vacuna de la influenza, ¿no? Que se coloca una vez al año. Todos los años tenemos que colocarnos la vacuna contra la hepatitis B. También es una de las vacunas que se administran. Todos deberíamos de tener de todas maneras esa vacunita, pero los que están sí o sí obligados a colocarse esta vacuna, pues obviamente es el personal de salud, ¿no? Por el grado de exposición que nosotros tenemos al momento de que atendemos a nuestros pacientes. Y bueno, hay una indicación relativa en cuanto a la vía intramuscular, ¿no? En el caso de los fármacos, ¿no? Únicamente puede ser utilizada cuando sea imprescindible. Si no hay otras vías de administración o si se precisan de forma muy espaciada, mensual o trimestral, ¿ya? Hay algunos tratamientos, por ejemplo, que se aplican mensualmente, trimestralmente. Si es así, si los tiempos son en ese espacio tan largo, una vía intramuscular puede acomodarse muy bien, ¿no? Para la administración de ese tipo de tratamiento. Y bueno, como todas las vías que hemos revisado, también tiene sus contraindicaciones, ¿ya? Debemos tomar en cuenta que el antecedente de tu paciente, ¿ya? Debe ser muy importante para valorar si realmente necesita que se aplique el tratamiento a través de la vía intramuscular. Noten ustedes aquí en la imagen de la diapositiva, ¿no? Que tenemos pacientes con una estructura física, ¿no? Un poco difícil para administrar la vía intramuscular. Por ejemplo, tenemos pacientes con trastorno de coagulación. Lo ideal es que no se utilice ya la vía intramuscular. Al momento de nosotros aplicar el tratamiento, ¿se acuerdan ustedes el ángulo que se tenía que administrar? Era un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿hasta dónde tengo que llegar? Hasta el músculo. Entonces, al llegar casi a la última capa, pues, de la piel, ¿qué creen que esté pasando, no? Antes de ella. Hay una red ahí, ¿no? Una red de vasos sanguíneos, ¿ya? Está tan vascularizado que nosotros al momento de aplicar algún medicamento por vía intramuscular podemos de casualidad, ¿no? Puncionar algún vaso sanguíneo. Y si mi paciente tiene trastorno de coagulación, imagínense si nosotros perforáramos alguno de esos vasitos, ¿no? Podría ser que podamos controlarlo en ese momento de repente el sangrado, pero a veces no. Entonces, sabiendo pues el antecedente de tu paciente, podemos prevenir, ¿no? Prevenir esta reacción que no queremos que pase en el paciente. Entre otras las contraindicaciones, ya en el cual no se recomienda administrar por esta vía, es que si mi paciente presenta edema generalizado, ya el edema, ¿no? Es ese acúmulo de líquido, ¿no? Que puede darse en toda la parte del cuerpo del paciente. ¿Y qué hago entonces? ¿No? ¿Cómo así puedo administrar algún tratamiento en estos pacientes? Bueno, también hay otras vías, pero en caso de la vía intramuscular no es recomendable, ¿ya? Otra de las contraindicaciones que nosotros debemos tomar en cuenta para no aplicar la vacuna por esta vía que es intramuscular es los pacientes ya con una masa muscular mayor o menor, ¿no? En caso de, por ejemplo, pacientes con una disminución de masa muscular, ¿no? Como los pacientes caquéxicos, así como ven aquí en la imagen, ¿no? Aquí es una paciente muy delgada,
extremadamente delgada, que ha perdido parte de la masa muscular. Entonces, si pierde la masa muscular, ¿dónde voy a aplicar el tratamiento por esta vía? No lo podría lograr. No hay tejido, no hay mucho tejido muscular, ¿ya? Entonces, lo ideal en estos casos no sería ideal el uso ya de algún tratamiento por vía intramuscular. Y bueno, vamos pues a la parte, a la otra parte, ¿no? Que el paciente es un paciente con un gran volumen de masa muscular, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros pacientes con el diagnóstico de obesidad mórbida? En estos pacientes también, por más larga que sea la aguja, de repente ni llegaría al tejido muscular. Entonces, en estos pacientes tampoco sería adecuado, ¿no? Administrar algún medicamento por la vía intramuscular. Bien, y pues las ventajas de esta vía. Esta vía, comparándolas con la vía de repente endovenosa, ¿no? Esta es menos dolorosa porque va al músculo y así que en el mismo músculo pues no posee tantas terminaciones nerviosas, entonces no hay tanto problema por administrar por esta vía. Además que permite aplicar medicamentos que son irritantes, ¿no? Comparándolo con las otras vías, ¿no?, parenterales. Esta también soporta un mayor volumen de líquido a comparación de vía intradérmica, ¿no? Que vía intradérmica, recuerden que máximo podía aguantar unos 0,3, ¿no? Centímetros cúbicos, mientras que ella pues puede lograr una introducción de la sustancia o del fármaco entre 3 a 5 centímetros cúbicos. Pueden aplicarse sustancias oleosas. Si el medicamento es soluble en agua, la absorción es más rápida que la vía subcutánea, ¿ya? Esto debido a que existe en el músculo vascularización. Y en caso, pues, de las desventajas de la vía, es que puede existir al momento que nosotros aplicamos el medicamento o aplicamos la vacuna, podemos perforar algún vaso sanguíneo, ¿no? Al momento que estamos tratando de llegar hasta el tejido muscular, ¿ya? O al momento que aplicamos por este ángulo, podemos lesionar, si no ubicamos muy bien la zona donde vamos a inyectar, podemos lesionar alguno de los nervios, ya que nosotros encontremos, dependiendo de la zona que yo elija para aplicar ya el tratamiento. Existe una posibilidad relativa de inyectar accidentalmente, ¿no?, algún vaso sanguíneo. Puede crear ansiedad en el paciente, ¿ya? Em, pero, como todos los procedimientos que hemos visto hasta, hasta la fecha, recuerden que siempre que hagan alguna administración, algún tratamiento que tengan que aplicar o procedimiento, siempre tienen que hablar con su paciente, ¿ya? Y resolver siempre, después de que ustedes han informado, educado a su paciente, siempre es importante preguntar si ha entendido o si tiene alguna duda, poderlo resolver en ese momento. Y eso también de alguna manera reduce la ansiedad en el paciente. Noten ustedes también que en los pacientes es muy notorio cuando el paciente está muy ansioso, o hasta el paciente también te dice, señorita, a mí me da miedo las agujas, o hacen bromas como que soy alérgico a las agujas. Entonces, si ya vienen, ¿no? Con esa predisposición, ¿no? Con esa ansiedad o temor, yo les recomendaría que al momento que apliquen algún tratamiento por vía intramuscular, que tu paciente esté sentado, si vas a aplicar en la zona superior, o si vas a aplicar en la parte inferior, que por lo general es el glúteo, preferible es que tu paciente esté echado, ¿ya? Porque puede pasar que al momento que estés administrando el medicamento, tu paciente se pueda desmayar. Entonces, aquí, ¿qué estaría ocurriendo? Pues ahí estaría ocurriendo un problema, una reacción. En este caso sería, ¿no?, el riesgo de caída. Y la caída, digamos que es un mal indicador,
ya, de calidad de atención. Entonces, no es conveniente. Aparte que el paciente se puede lesionar. Si de repente fuera un joven, ¿no? Eh, lo que puede producirse en el joven es bueno, pues puede ser un golpe, un hematoma, ¿no? Pero en caso les tocara aplicar un medicamento a una persona adulta mayor, imagínense, el paciente adulto mayor es muy delicado, ¿no? Puede fracturarse, en ellos sí pueden fracturarse. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando administremos el medicamento y ustedes ya poco a poco van a ir conociendo mientras van conversando con su paciente cómo es el grado de ansiedad, ¿no? Ustedes van a notar. Si es así, lo recomendable es que acuesten, sienten a su paciente o siempre esté con un familiar al lado, ¿ya? Eso pasa mucho con nuestros niños, por ejemplo, ¿no? Nuestros niñitos no pueden estar solos, no, siempre tienen que estar acompañados de alguien, porque también la otra persona puede de alguna manera reducir la ansiedad, ¿ya? Y bueno, entre las desventajas también debe ser muy, así igual como todas las vías que hemos revisado. Yo creo que esta desventaja es para todas las vías. La asepsia, la limpieza de la zona donde ustedes elijan aplicar ya el inyectable, debe ser con una limpieza bien minuciosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros no limpiamos bien la zona donde vamos a aplicar el medicamento, puede producir ya un absceso. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Ya, evitemos, por favor. Recuerden que las vías parenterales son vías, todas, son vías que van a invadir, ¿no? Y para eso nosotros estamos usando un instrumento como la aguja. Entonces estamos invadiendo, perforando, estamos haciendo una abertura para un ingreso fácil de muchos microorganismos. Pero si yo realizo una muy buena limpieza, ¿ya? No va a haber esa invasión y tampoco y menos se va a producir pues un absceso, ¿ya? En la zona donde yo voy a inyectar. Bueno, entonces pasamos a otro de los puntos, que es zona de aplicación. En caso de las zonas de aplicación, ya más o menos habíamos dado pues luces de dónde se podían administrar por esta vía. Tenemos el brazo, ¿no? Específicamente en el músculo deltoides. ¿Y cómo lo voy a ubicar? Ustedes pueden fácilmente agarrarse el hombro, ¿no? Y van a sentir un huesito en el hombro, ¿ya? Este huesito, llamado acromión, ¿ya? Es el que va a ser su guía para poder conocer dónde está ese músculo llamado deltoides. Entonces, a partir de ese huesito acromión, van a calcular ya 3 dedos hacia abajo y van a dibujar de manera imaginaria un triángulo invertido, así como ven aquí en la imagen, ¿ya? Entonces, al dibujarse, ¿no? Obviamente en su paciente no lo van a dibujar, no vayan a traer un plumón y empiecen a rayarle el brazo del paciente, no. Ustedes de manera imaginaria, ¿ya? Van a calcular un triángulo invertido, ¿ya? En el brazo del paciente. Entonces, como referencia les digo, agárrense ahí ese huesito, ¿ya? El hombro, que es el acromio, y a partir de abajo, 3 dedos hacia abajo, dibujen ustedes este triángulo invertido. Entonces, tengo toda esta zona del triángulo para yo aplicar el medicamento, la vacuna, ¿ya? Recuerden este músculo, ¿cómo se llamaba? El músculo deltoides. Entonces, aquí va a ser mi lugar de inyección. ¿Cuánto es lo máximo que puede recepcionar el brazo? ¿No? ¿Cuánta es la sustancia máxima que yo puedo aplicar? Puede ser 2 mililitros, ¿ya? 2 mililitros o hasta 3. Pero lo recomendable es que sean 2 mililitros en el bracito, ¿ya? ¿Qué tenemos que tomar en consideración para evitar alguna complicación por esta vía? ¿No? En caso de, si yo tomara la zona del brazo, aquí viaja también, ¿ya? Un nervio muy importante. ¿Ya? Justo hablábamos acerca de las desventajas, ¿no? Es que de repente al momento de yo administrar algún medicamento por vía intramuscular aquí en el brazo del paciente, en el músculo deltoides específicamente, debo tener mucho cuidado,
Porque aquí al lado está viajando un nervio muy importante. Ya aquí al lado, acá al costadito, está viajando un nervio muy importante del brazo, que es el nervio radial. Este nervio radial, ya, si yo no conozco la zona correcta donde debo aplicar el fármaco, puede ser que perfore este nervio radial. Si pasa eso, ¿qué puede suceder con mi paciente? Pues va a ir lamentablemente, ¿no? A una terapia muy larga porque de repente va a perder la movilidad del brazo, ¿ya? Entonces es importante que ustedes sepan que si yo trazo, ¿no? Este triángulo de manera imaginaria, pues no va a haber ningún problema cuando yo tenga que aplicar el medicamento, ¿ya? Entonces tener mucho cuidado dónde voy a aplicar el medicamento, ya saben, va a ser en el músculo deltoides, nada más. Sí, yo elijo, ¿no? La zona del brazo. Bien, vámonos a otra zona, otra de las zonas que son bien usadas, ¿no? Para, sobre todo para lo que son fármacos, medicamentos, ya, es el glúteo. Ahora, en el glúteo existen muchos métodos, ¿ya? Para colocar el inyectable. Entre ellas está el método de los cuadrantes. Ese método de los cuadrantes es el método que de repente es el preferido de los profesionales de la salud para la administración del medicamento por vía intramuscular, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes notan, ¿no? Este método, así como lo menciona, de cuadrantes, entonces se van a formar cuadrados, ¿no? Vamos a formar cuadrados aquí en el glúteo. Entonces también, de manera imaginaria, vamos a hacer el marcaje, ¿ya? Para tener de referencia, aquí en la imagen les he colocado las partes de la zona glútea, ¿ya? Por ejemplo, aquí está dándonos la espalda el paciente y noten ustedes aquí que de referencia tenemos el surco interglúteo, ¿ya? Se va a trazar una línea imaginaria entre el surco interglúteo, que es la que divide a cada uno de los glúteos, ¿ya? Y también vamos a tener de referencia el pliegue inferior del glúteo, ya que es la parte inferior. Hasta aquí ya he trazado dos líneas imaginarias. Siguiente, vamos a tener de referencia también la cresta ilíaca. La cresta ilíaca, ya, ustedes van a notar un huesito en su cadera, ya, ahí en el huesito de la cadera, percíbanse, ahí también lo pueden hacer, es bien notorio, es bien palpable, ya, y ella va a ser mi tercera, ya, línea imaginaria que voy a trazar. Voy a tomarla de referencia a ella y voy a trazar otra línea imaginaria. Y solo para cerrar este cuadrante, voy a unir este punto de la cresta ilíaca hacia el pliegue inferior del glúteo. Y vean ustedes estas líneas punteadas, ¿no? Hasta aquí se ha formado un cuadrante. Solo uno, nada más. Entonces, a partir de este cuadrante ya mayor, yo he trazado internamente una cruz, ¿ya? He trazado de manera equitativa, ¿ya? Una cruz. Entonces, esta cruz lo que ha producido es otra división, en el cual ya aquí adentro se han formado cuatro cuadrantes, ¿ya? Cuatro cuadrantes. Ahora, ¿cuál de estos cuadrantes, ya, es el ideal para poder yo administrar el fármaco por vía intramuscular? Es este, ¿ya? Este de aquí, también llamado cuadrante superior, ¿ya? El cuadrante superior externo es el que yo voy a elegir para administrar el medicamento. Si yo tomo de referencia esta imagen, ¿ya? Sería el cuadrante superior externo derecho. ¿Por qué? Porque está en el lado derecho, en el glúteo derecho. Si viceversa,
yo elijo este lado del glúteo, que es el lado izquierdo, también tomaría el cuadrante superior externo izquierdo. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Siempre voy a elegir de estos 4 cuadrantes que se formaron, voy a elegir el que está arriba, el que está dando externamente, ¿ya? Y bueno, dependiendo del lado que yo elija, pues será derecho o será izquierdo, ¿ya? Entonces va a ser cuadrante superior externo, ¿ya? Y para hacerlo todavía más seguro, ¿ya? La colocación del inyectable dentro de este cuadrante que hemos mencionado, que es el cuadrante superior externo, voy a hacer otro nuevo cruce de líneas formando una cruz, ya internamente. Entonces, al realizar esta cruz internamente dentro de este cuadrante nada más, donde se han unido estas 2 líneas, ya, será mi punto de inyección. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos haciendo todo estas divisiones, ¿no? Y formando los cuadrantes. ¿Por qué? Porque justo dentro de las complicaciones de la vía intramuscular habíamos hablado que puede ser, ¿no? La perforación o pinchazo, ¿ya? De algún nervio. Y aquí en el glúteo, pues también está viajando otro nervio grande y muy importante. En este caso llamado nervio ciático. Entonces, lo que yo quiero es evitar perforar o puncionar esta zona. Entonces, cuanto mejor yo esté alejado de este nervio, ¿ya? Mucho mejor será pues el efecto del fármaco que yo voy a aplicar y obviamente voy a evitar complicaciones en mi paciente, ¿ya? ¿Y cuánto es la dosis que puede tolerar esta zona del músculo, ¿no? Que es el músculo glúteo. ¿Cuánto puede tolerar? Máximo puede tolerar 5 mililitros. ¿Está bien? Bien. Entonces, otro de los métodos que utilizamos, ¿ya? Ahora lo vamos a revisar, es el método de la diagonal. Este método de la diagonal, ¿ya? Es un método que también es usado porque es más rápido. Vean ustedes que en el cuadrante hemos hecho muchas divisiones que forman unos cuadrantes. Ahora voy a agarrar el cuadrante superior externo y aparte de ese cuadrante voy a hacer una nueva división. Entonces, hay algunos que optan por este método porque es más rápido. Entonces, de aquí, ¿qué voy a tomar de referencia? Igual, ¿no? Aquí, por ejemplo, mi paciente me está dando la espalda, ¿ya? Y estoy tomando en consideración para hacer el trazado imaginario el inicio del surco interglúteo, ¿ya? El inicio, donde se da la división de los glúteos. Esto va a trazarse de manera diagonal, ¿ya? Imaginaria, obviamente, hacia la espina ilíaca anterosuperior. ¿Y cómo lo ubico? Ustedes pueden palparse, igual también me acerco a la cadera, pero la parte anterior, o sea, delante de ustedes van a notar un huesito que resalta ahí en su cadera. Este huesito que tanto resalta ahí adelante es la famosa espina ilíaca anterosuperior. Ella será referencia, ¿ya? La cual se va a unir con el inicio del surco interglúteo. Y ellas, obviamente, al unirse, pues no es recta, ¿ya? No es recta la línea, siempre va así, ¿no? De costado, en forma diagonal. Entonces, ¿dónde voy a aplicar? De igual manera, noten ustedes que el punto de inyección, ¿ya? Se acerca mucho a la espina ilíaca anterosuperior, ¿ya? Y ella siempre se va a alejar, pues, del nervio ciático. Pero para tener más precisión al momento de elegir la zona, en este caso de la diagonal, lo que hacemos es, al momento que yo he dividido, ¿no? He hecho, perdón, el trazo entre el inicio del surco interglúteo con la espina ilíaca anterosuperior, lo que yo voy a hacer es dividir ya en 3 partes iguales esa línea diagonal imaginaria.
en 3 partes iguales. Entonces, vean ustedes aquí que se ha creado una línea, ¿ya? Imaginaria y se ha hecho otra línea imaginaria. Lo que yo estoy formando son 3 partes iguales de esa línea diagonal. Aquí está la primera, ¿ya? La segunda parte igual y la tercera parte igual. ¿Dónde yo voy a aplicar? ¿No? Voy a aplicar entre la parte que he dividido, que es la parte media, externa y media. Ese punto donde ellas se unen, esa va a ser mi punto de inyección, ¿ya? Entonces, noten que este punto de inyección, ¿dónde se ubica? ¿Cerca al nervio ciático o lejos del nervio ciático? Ella se ubica lejos del nervio ciático, ¿ya? Procuremos evitar alguna complicación, ¿ya? Perforar el nervio ciático, imagínense, ya han salido muchas noticias de denuncias de pacientes que no pueden caminar, ¿no? Después de haberse aplicado un medicamento en una farmacia, no se han podido, no saben de repente si la persona que le ha aplicado cuenta con la experiencia para la aplicación de algún tratamiento por vía intramuscular, entonces muy confiados se van, ¿no? A estos lugares como boticas, ¿no? O farmacias, les aplican y de repente la zona de donde eligen, ¿no? De repente han tocado algún nervio y pues han producido alguna lesión que puede ser pues temporal, ¿no? De repente con mucho tratamiento, con terapias, ¿no? Puede reducirse y volver nuevamente a caminar al paciente, pero a veces hay eh, algunas complicaciones que el paciente no puede resolver, ¿no? Y puede quedar sin movilidad. Entonces, a tener mucho cuidado, ¿no? Cuando apliquemos en esta zona también. La zona glútea es una muy buena zona para administrar algún medicamento porque como cuenta con mucho tejido muscular, ¿no? Puede reducir las molestias, ¿ya? Aparte que también es amigable en cuanto a la cantidad de dosis que pueden administrar, ¿no? Comparándolo con el brazo, que puede llegar hasta 2 mililitros, ya aquí, en caso del glúteo, ¿no? Ella puede recepcionar 5 mililitros como máximo, ¿ya? Bien, entonces, en cuanto a los métodos, ya tenemos el método de los cuadrantes y tenemos el método diagonal para la zona glútea. ¿Cuánto me va a poder recepcionar, ¿no? En cuanto a dosis máxima, puede ella recepcionar 5 mililitros, ¿ya? En caso de la zona del vasto lateral externo, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros utilizamos la pierna, ¿no? La pierna, así de sencillo. Aquí en esta zona voy a utilizar un músculo en especial que es llamado músculo vasto, ¿ya? Específicamente lateral, o sea, de costadito, ¿ya? Externo. Entonces, lo que voy a hacer es tomar en consideración toda la pierna de mi paciente, toda su piernecita. Y lo que voy a hacer es igual, voy a trazar de manera imaginaria, ¿ya? Esta línea donde inicia y termina la pierna, solo la pierna, y la voy a dividir en 3 partes iguales. Al hacer la división en 3 partes iguales, ¿ya? La del medio, la del tercio medio, esta parte de aquí, es el músculo vasto lateral externo. Es esta zona en específico que yo tengo para poder administrar el medicamento o la vacuna, ¿ya? Este, pues, al igual como hemos visto en otras dosis, ya sobre todo en la vía subcutánea, vía intramuscular también nos puede servir este músculo vasto para la administración en caso de las vacunas. Nuestros niños menores de 1 año, esta es también una de las zonas ideales para niños menores de 1 año. O personas de repente que han perdido la movilidad, ¿no? De la zona inferior del cuerpo, ¿no? Y ya
ya se cansaron de repente de recibir alguna vacuna o tratamiento por el brazo, otra de las opciones pueden ser la pierna, ¿no? Y elección, ya saben, al momento que yo voy a ubicar el músculo vasto, tendría que hacer pues esta división imaginaria y dividirla en tres partes. Saben que la del medio es la zona que ustedes van a elegir para aplicar el tratamiento. ¿Cuánto es la dosis que puede resistir este músculo vasto? Puede ser 5 mililitros. ¿Ya? También, ¿no? Tiene una recepción buena, ¿no? En cuanto a cantidades, ¿no? A comparándolo con el brazo, ¿no? Que ya puede aguantar 2 mililitros. Bien, y otra de las zonas a elección por vía intramuscular tenemos el ventroglúteo. Esta zona ventroglútea ya también es una de las dosis que máximo podemos administrar hasta 5, así que también puede recepcionar una buena cantidad de solución. Y en ella, lo que voy a tomar de referencia es también, ya así como en el método diagonal, voy a tomar de referencia primero la espina ilíaca anterosuperior. Miren ustedes, y ustedes pueden buscarlo con ustedes mismos en su cuerpecito, ¿ya? Ubicar, ¿no? Ese huesito de la cadera, esa que resalta, ¿ya? Esa es su espina ilíaca. Entonces lo que yo voy a hacer es con el dedo índice, ¿ya? Palpar la espina ilíaca y voy a aperturar mis dedos, ya índice y medio, voy a aperturar hasta llegar a palpar, el dedo medio debe palpar la cresta ilíaca, ¿ya? Es justo ahí donde se está formando la cadera, la parte superior, es ahí donde yo voy a tomar de referencia, aperturo los dedos índice y medio, formando un triángulo, ¿ya? Formando un triángulo. Y al haberse formado este triángulo imaginario, ¿ya? En el medio de ese triángulo es mi zona, ¿ya? O el punto de inyección para aplicar por esta vía, ¿ya? Que esta sería mi área ventroglútea. Ahora, ¿en quiénes puedo utilizar, ¿no? Esta zona de aplicación? Por lo general, nosotros lo usamos en pacientes ginecológicas, ¿ya? Pacientes que están mucho tiempo de repente en reposo, eh, mirando hacia arriba, ¿ya? Entonces, personas también con alguna disminución en la movilidad, también puede ser recomendable para administrar en la zona ventroglútea, ¿ya? Es también, refieren algunos pacientes, parece que no, pero refieren la mayoría que esta zona es una de las zonas que puede causar menos dolor, ¿no? Comparándola con la zona glútea, que es en la nalga, ¿no? O en el brazo. Pero eso ya es elección del paciente y también valorando ustedes al momento que van a administrar el medicamento, ¿no? Si es, por ejemplo, un niño menor de 1 año, se recomienda que es en el músculo vasto, o sea, en la piernita. Si es una persona mayor, ¿no? Mayor de 1 año, 2 años, ya personas eligen, ¿no? Entre brazo y la zona glútea, ¿no? Entonces va a depender también de lo que ustedes valoren con la elección también a veces de su paciente, porque hay pacientes que reciben tratamientos tan largos que saben en qué zona les va a doler menos. Y en cuanto a los equipos materiales que vamos a utilizar para la administración por esta vía, pues igual, como las otras vías, ¿ya? Nosotros tenemos nuestro equipo de protección personal, ¿no? La primera barrera sería pues nuestros guantes no estériles. Aquí no necesitamos todavía los guantes quirúrgicos, ¿ya? Aquí no. Necesito también un antiséptico, ya habíamos hablado que podemos utilizar el alcohol de 70 grados, ¿ya? O en todo caso, clorexidina en lo mejor que se pueda tener. Y otro de los materiales es el algodón, ¿ya? Las jeringas, la medida que necesitemos para la aplicación de este tratamiento puede ser entre 1 mililitro, ¿ya? 3 mililitros, 5 mililitros, ¿ya?
Va a depender de las cantidades que van a administrar a sus pacientes y ahí en la zona donde ustedes elijan también. Las agujas, las agujas que van a escoger para aplicar por esta vía, va a ser agujas entre medidas de 21, 21 gauge, 22, 23. Esto va a depender mucho, ¿ya? También de su paciente. Si es una paciente delgada, no como la imagen que vimos, que era extremadamente delgada, ya tenía un trastorno ese paciente, ¿no? Pero si son personas delgadas o son niños de repente, pequeñitos que van a recibir algún tratamiento por vía intramuscular, las agujas deben ser de menor longitud, deben ser cortas, ¿ya? Entonces, el número de aguja para ese tipo de pacientes, por ejemplo, podría ser una número 23, ¿ya? En caso de adultos, jóvenes, así como ustedes, ¿ya? Se recomienda agujas número 21, número 22, que son agujas inclusive que vienen ya dentro del paquete de jeringa, ¿ya? Y pues, por supuesto, acá también he colocado que vamos a necesitar una aguja para cargar el fármaco, ¿ya? Igual necesito otra aguja solo para cargar. Y por lo general esa aguja debe tener un gran calibre, debe ser ancho, ¿ya? Por lo que nosotros preferimos usar es la aguja número 18 gauge, ¿ya? Y obviamente necesitamos dispositivos de bioseguridad, ¿no? Como contenedores de objetos punzocortantes, las bolsas. Habíamos hablado acerca de los colores de las bolsas que vamos a necesitar también. Ya el fármaco en sí, fármaco, vacuna que vamos a utilizar para administrar. En algunos casos, si estamos ya en un espacio hospitalario, estos tratamientos o jeringas que vamos a aplicar con el paciente deben estar rotulados, deben tener un sticker en el cual cuenten con la identificación del paciente. Porque recuerden ustedes que cuando estamos en estos espacios hospitalarios, no solo es un paciente que se atiende, ya son si fuera el sector privado, de repente podríamos contar con 20 pacientes en el piso, ¿no? Pero si trabajamos para el Estado, por ejemplo, el Ministerio de Salud a veces cuentan con 30 pacientes, 40 pacientes, ¿no? El de salud más pacientes todavía por piso, pabellón. Entonces, imagínense si se ponen a preparar el tratamiento de sus pacientes en estas jeringas y tienen como 30 pacientes que tienen que preparar. Y si ustedes no escriben, ¿no? O no rotulan, perdón, estos equipos que son las jeringas, pues pueden confundirse y administrar un tratamiento que no es al paciente, ¿ya? Entonces sí se recomienda, ¿ya? Eh, Rotulamos con stickers, etiquetas adhesivas, ya donde esté consignando los datos importantes del paciente, que son el nombre, apellidos, historia clínica y el medicamento que estamos aplicando. Además, debemos tomar en cuenta, ya al momento que nosotros apliquemos el tratamiento, ya saben, en el fármaco siempre va a venirles la vía que recomienda, en este caso, la misma ampolla, ¿ya? Puede ser vía intramuscular, subcutánea, lean ustedes muy bien. Si ustedes ven que la vía, la ampolla dice otra vía que no es intramuscular, cámbienlo, ¿ya? Cambien a una presentación de vía intramuscular. Ya tengan mucho cuidado, porque si nosotros no hacemos ese cambio, la sustancia que vamos a administrar puede causar un daño al paciente. ¿Ya? Entonces, evitemos eso. Y bueno, aquí está la imagen de lo que ya les había mencionado. ¿Ya? Las jeringas ya pueden ser de diferentes tamaños. Aquí les estoy mostrando con aquí, muy bien, aumentando ya la imagen. Aquí podemos tener jeringas de 1 centímetro, ¿no? La que ya habíamos revisado en vía subcutánea intradérmica, con una medida de 1 centímetro cúbico. Ya pueden ser jeringas de 5 mililitros, jeringas de 3 mililitros, o también podemos elegir las jeringas de 10. No necesariamente
voy a llenar la jeringa hasta 10 mililitros. Pero hasta esta jeringa puedo trabajar para administrar por vía intramuscular. Obviamente, pues la dosis máxima habíamos hablado que era 5 mililitros, ¿no? Entonces el llenado de la sustancia, del fármaco o de la vacuna, no sé, pueda llegar hasta 5 mililitros, ¿ya? Máximo. Y las agujas elegidas para la administración por vía intramuscular, ya les había comentado, podemos elegir la de 23 gauge, que por lo general la base de la aguja es un color azul. Esta la elegimos preferentemente para la administración a pacientes pediátricos, ¿ya? En ellos. ¿Por qué? Porque la longitud, el largo de la aguja es corta, ¿ya? Y en caso de los niños, esta aguja sería recomendable, ¿no? Las agujas 22 y 21 son dos agujas que son ideales para adultos, ¿ya? Para los adultos porque la longitud, vean ustedes, que es mayor, ya 0.70 milímetros, 0.80 milímetros, es más largo, ya, y necesitamos, pues, recuerden que la sustancia llegue hasta la última capa de la piel, que es el tejido muscular. Tenemos otras opciones como la de 20 gauge, pero esta aguja ya en adelante, 20, 19, 18, son agujas de gran calibre, ¿ya? Entonces, estas ya se recomiendan más que todo para la carga, ¿ya? Para la carga del medicamento. Solo para cargar, nada más. Para aplicar tengo la 21, 22 y 23. Y ya saben, voy a elegir mis insumos de acuerdo, ¿ya? A la necesidad de mi paciente y lo que yo esté observando en ese momento, ¿ya? Pueda solicitar y pueda usar con mi paciente. Bien, entonces vayamos al procedimiento en sí, ¿ya? Al igual como todas las vías que hemos revisado, ya nosotros tenemos que explicar a nuestro paciente qué es lo que le vamos a realizar, ¿ya? Este procedimiento qué implica, qué puede sentir, por qué motivo le estoy colocando este tratamiento, ¿ya? Todo eso se le va a explicar. Y obviamente tengo que esperar que mi paciente también, si tiene alguna duda, pues la resuelva consultándonos, ¿ya? Bien, en caso, por ejemplo, ¿ya? De administrar algún tratamiento por la vía glútea, vamos a pedir al paciente que se coloque en una posición prona, que significa que si de repente voy a pedir a mi paciente que se eche en una camilla, pues se va a echar boca abajo, ¿ya? Entonces mi paciente se eche boca abajo o también llamada posición prona y lo que voy a hacer es pedir, ¿ya? Que se descubra la zona donde voy a aplicar. En este caso yo he elegido el glúteo, así como ven aquí en la imagen, pido a mi paciente que descubra la zona donde yo voy a aplicar y aquí, bueno, ustedes de manera imaginaria van a realizar pues las divisiones que hemos visto. Elijan el método que más les acomode, ¿ya? Pueden elegir, ya saben, el método de los cuadrantes, el método diagonal, pero cualquiera de los dos métodos que ustedes utilicen, siempre les va a llevar justo a esta zona, donde está la X, ¿ya? Aquí, en esta zona, siempre de cualquiera de los dos métodos que elijan, el punto de inyección siempre los va a llevar en esta zona, que es la parte superior externa, ¿ya? Siempre les va a llevar a este punto. Entonces, elijan cuál elijan, el que mejor se les acomode, ¿ya? Para aplicar el medicamento. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿no? Hago uso del método de los cuadrantes, ya saben, ¿no? Voy a utilizar de referencia ya todo el glúteo, ya en este caso he elegido pues el glúteo derecho, elijo el glúteo y hago la famosa división para formar los cuadrantes, ¿ya? Entonces, al realizar estos cuadrantes, ¿no? Para hacer una retroalimentación de lo que estamos hablando, hago esta división, una cruz internamente, ¿no? Dentro de este espacio del glúteo derecho y se va a formar igual 4 cuadrantes. ¿Cuál es el cuadrante que yo voy a elegir? El cuadrante superior externo.
¿ya? Este cuadrante superior externo, por precaución, aquí por ejemplo en esta imagen lo que hacen es trazar una diagonal, ¿no? Pero por precaución, al formarse este cuadrante superior externo, formaremos otra pequeña división, ¿no? Un cruce de dos líneas que formen una cruz y cree cuatro divisiones iguales. Esa unión, ¿no? De esta cruz, de estas dos líneas, ese punto rojo donde ven ustedes, será nuestro punto de inyección. ¿Por qué? Porque yo quiero alejarme lo más que pueda de este nervio importante que viaja por el glúteo, que es el nervio ciático, ¿ya? Entonces, yo ubico el punto de inyección y lo que yo voy a hacer es la asepsia de la zona donde yo voy a aplicar. Ya saben que la asepsia siempre va a ser de adentro hacia afuera, ya de adentro hacia afuera, ¿no? Formando un espiral. Eso sería lo ideal para poder hacer la limpieza o la asepsia de esta zona. Bien, entonces ahora vamos a tomar la jeringa con la mano que yo domino, ¿ya? Si yo escribo con la mano derecha, lo agarro con la mano derecha. Si escribo con la mano izquierda, agarro con la mano izquierda. Por eso el paso dice que deben tomar la jeringa con la mano que dominas, ¿ya? Con el pulgar y el índice. Como si estuvieras agarrando un lápiz o estuvieras jugando a lanzar dardo. Esa es la forma como tú vas a coger la jeringa para la administración por vía intramuscular, ¿ya? Y con la mano, ya que no dominas, vas a tomar el área de punción. Siempre cuidando de no tocar la zona donde tú has hecho la asepsia, ¿ya? Ten cuidado, no vayas a tocar porque ya esa parte está limpia. Si lo tocas con la mano que no dominas, ¿ya? O con la mano, igual puedes contaminar, a pesar de que te has lavado las manos y te has calzado los guantes. Entonces la idea es reducir lo más que se pueda contaminar esa zona, ¿ya? Así como ven aquí en la imagen. Tengo mi mano, tengo en la mano ya la jeringa lista, ¿ya? Como si estuviera agarrando un lápiz, y la otra mano se encarga de poner de una manera, preparar la zona donde yo voy a aplicar el inyectable, ¿ya? Entonces, lo que procede es pedir al paciente que se relaje, respire profundo, ¿ya? Y luego ingresamos la aguja en un ángulo de 90 grados, siempre el bisel hacia arriba. Ya, eso siempre van a escuchar de repente al momento cuando aplican algún medicamento a un paciente. El personal siempre va a aplicar el inyectable con bisel hacia arriba. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es aspirar, luego de que hemos inyectado, toda la aguja ingresa, por si acaso, toda la aguja ingresa en un ángulo de 90 grados. Después que ha ingresado, ¿ya? En un ángulo de 90 grados, así como ven ustedes aquí en la imagen, ya entró toda la aguja, ¿ya? Aquí la aguja, ¿ven? Está afuera, pero en la siguiente imagen ya no está. Es porque toda la aguja ya está dentro y ha llegado justo al tejido muscular. Ya llegó. Lo que vamos a hacer es llevar el émbolo hacia afuera, ¿ya? Lo que estamos haciendo es aspirar. ¿Por qué aspiramos? ¿Por qué aspiramos? Porque nosotros queremos ver que no hayamos chocado algún vaso sanguíneo y eso se va a ver si hay algún ingreso de sangre dentro de la jeringa. Si no hay dentro de la jeringa o dentro del cilindro de la jeringa sangre, significa que no hemos chocado con algún vaso sanguíneo y podemos administrar tranquilamente el tratamiento. Por eso aquí ya ven, aspiró, no hay sangre, entonces ahora toca administrar el medicamento en el paciente. ¿Ya? Ahora el émbolo, en vez de llevarlo hacia afuera, ahora voy a ingresar. Voy a hacerlo internamente. Ingreso el émbolo para empujar la sustancia que está dentro del cilindro de la jeringa. ¿Ya? Después de que yo administré, voy a tener listo un algodón seco para dejar en la zona donde yo he puncionado. ¿Por qué? Porque quiero evitar, ¿no? Algún sangrado al momento de retirar la aguja. La aguja con la jeringa se van a retirar, así como ingresé en un ángulo de 90 grados,
también se va a retirar en el mismo ángulo. Ya. Entonces, tomar precaución, retiro en el mismo ángulo y dejo el algodoncito en la zona donde he puncionado. Lo que se le va a pedir al paciente después de esto, ¿ya? Es que mantenga esta zona sin masajear, ya no es necesario masajear esta zona, por si acaso. El algodoncito que yo estoy dejando ahí, puedo, ¿ya? Dejarlo o fijarlo con un esparadrapo, ¿ya? Y luego dejo cómodo y seguro a mi paciente. Recuerden cuáles eran las desventajas, ¿no? Que el paciente de repente puede producirle ansiedad, ya saben, preferible mejor que se eche, ya que esté acostado su paciente. Y si no, el paciente quiere recibirlo, el medicamento parado, porque también puede recibir el tratamiento parado, pídanle después que tome asiento, no vaya a ser que haya algún tipo de reacción o el paciente se ponga nervioso, ya después de que han administrado el medicamento y se pueda desmayar, ¿ya? Entonces, espérense, dejen cómodo a su paciente, asegúrense de que su paciente esté muy bien después de que le han administrado el medicamento y ya pueden ustedes pedirle que se retire si fuera un espacio ambulatorio, ¿no? Por ejemplo, en los tópicos, los pacientes entran y salen, ¿no? En caso de si el paciente está hospitalizado, bueno, ahí es diferente, ¿no? Simplemente esperamos en su camita, ¿no? Si existe alguna reacción al momento que uno ha aplicado el tratamiento y si no hay ninguna reacción, dejamos tranquilo, cómodo al paciente en su cama y nos pasamos a retirar de su unidad. En caso, por ejemplo, de administrar el medicamento en la zona ventroglútea, ya de igual manera se va a solicitar al paciente ya que esté en una posición lateral. Aquí se pide al paciente que esté echado de costado, ya en su camilla o en su cama. Igual antes de ello se le va a explicar qué se le va a administrar, por qué motivo y la zona que estamos eligiendo, ¿ya? Y luego pues nos vamos a colocar frente al paciente, vamos a formar, como ya les había mencionado, ¿no? Vamos a formar un triángulo imaginario entre el dedo índice y el dedo medio, tomando de referencia la espina ilíaca anterosuperior y la cresta ilíaca. Hacemos igual la limpieza, ¿no? O la asepsia de esa zona, ¿ya? Y vamos a igual tomar con la mano que dominamos, ya la jeringa, y vamos a introducir en un ángulo de 90 grados. Aspiramos, ya aspiramos, jalamos el émbolo hacia afuera. Si yo no evidencio ya sangre dentro del cilindro de la aguja, puedo tranquilamente administrar el medicamento. ¿Cómo debemos administrarlo? Rápido, lento, ¿ya? La velocidad siempre va a ser regular para todas las vías, por si acaso, ¿ya? Regular. No vayamos a hacerlo ni muy rápido ni muy lento porque cualquiera de esas dos velocidades pueden producir dolor, más dolor del que ya le estamos produciendo solo al puncionar al paciente, ¿ya? Después de haber inyectado el medicamento, vamos a colocar una torunda de algodón seco en la zona de punción y vamos a retirar en el mismo ángulo que hemos colocado, que es el ángulo de 90 grados. Igual lo aseguramos, lo fijamos con un esparadrapo, ¿ya? Y dejamos cómodo al paciente. Igual como todos los procedimientos vamos a registrarlo, no nos vayamos a olvidar del registro, ¿ya? En caso, por ejemplo, de esta opción, de esta zona, que es la zona del brazo, que voy a usar pues el músculo deltoides, ¿ya? Lo que voy a hacer es pedir a mi paciente, puede recibir este tratamiento parado, sentado, ¿ya? Se recomienda que esté cómodo el paciente y ya saben previamente que explicar cuál es el procedimiento que vamos a realizar en el paciente, ¿no? Porque la zona de aplicación que hemos elegido esta vez es el brazo, ¿ya? Lo que vamos a hacer es pedirle que descubra, ¿no? Esta zona, todo el brazo, y vamos a proceder a hacer la limpieza y la asepsia. Ya saben que la limpieza es de adentro hacia afuera, formando un espiral. Y después de eso voy a colocar el inyectable de manera
que formemos un ángulo de 90 grados. Ya tomen de referencia, ya saben, al momento que yo elija la zona de punción, ya saben que deben tomar de referencia el huesito de acromión. A partir de aquí, 3 dedos hacia abajo van a formar un triángulo invertido y esta es mi zona de aplicación, ¿ya? Este triángulo me va a servir de referencia para yo poder administrar. Hago la limpieza y le pido a mi paciente, obviamente, que respire hondo, se relaje, ¿ya? Y coloco el inyectable, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿ya? Coloco en un ángulo de 90 grados, introduzco toda la aguja para llegar a la última capa, que es el tejido muscular, y después de eso, lo que voy a hacer es aspirar, ¿ya? Esta flechita, ¿no? Que dice hacia afuera, lo que está haciendo es el émbolo, llevarlo hacia afuera, está aspirando para ver que no haya retorno sanguíneo, no haya sangre dentro del cilindro de la jeringa. Si no hay sangre dentro de del cilindro de la jeringa, entonces yo no he perforado ni un vaso sanguíneo, entonces es ideal ahora sí colocar todo el medicamento. Aplico en una velocidad regular todo el tratamiento y retiro, al término de haber aplicado todo el tratamiento, retiro la aguja en el mismo ángulo de 90 grados. Dejo en esa zona rápidamente, ¿no? Donde he puncionado un algodón seco y lo voy a fijar con un esparadrapo. O por último, si no tengo esparadrapo, puedo pedirle al paciente, obviamente el paciente con las manos limpias va a presionar este algodoncito para evitar que sangre, ¿ya? Porque a veces al momento del retiro puede ser que rocemos algún vaso sanguíneo y puede haber salida de sangre en esta zona. Bien, aquí les he traído un video para que se entienda más o menos los pasos que hemos mencionado de manera verbal, ¿ya? Pero ahora quiero que lo observen. Pero antes de ver este video, porque no se puede aperturar directamente, vamos viendo las complicaciones. Las complicaciones, pues, de estas zonas son los famosos hematomas. Noten ustedes que cuando les aplican algún medicamento y ven la zona ya después de varios días, ¿no? Ven la zona y está así como moreteada, como si les hubiesen golpeado, ¿no? ¿Qué pasa? Que la sangre, ¿no? Al momento que la han administrado, de repente han retirado o no han aspirado, ¿no? Y han perforado de repente por ahí un vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? La sangre se acumula en el tejido, ¿no? Y eso se puede evidenciar muy fácilmente con este color morado, ¿no? Entonces, aquí hay sangre acumulada. Esto es una de las complicaciones también por esta vía, así que hay que tener mucho cuidado. Aspiren, verifiquen que no hayan chocado algún vaso sanguíneo. Al momento de la aguja, presionen, ¿ya? Presionen esa zona de punción para que no sangre, ¿ya? Si no, puede ocurrir esto. ¿Qué más puede pasar? Puede pasar abscesos. Los abscesos ya saben que se genera esa complicación por una mala asepsia, una mala limpieza de la zona de aplicación. ¿Qué otra cosa más puede pasar? Enfisemas. ¿Qué pasa con esta complicación? En caso de los enfisemas, es si ustedes al momento que cargan su medicamento y no sacan el aire dentro de la jeringa, no la sacan, están introduciendo también aire en esa parte del cuerpo del paciente. Si son grandes cantidades de aire ingresada a este tejido, puede producir el famoso enfisema, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado. Carguen sus medicamentos y retiren el aire siempre, ¿ya? Siempre de la jeringa y de la aguja. ¿Cómo lo van a evidenciar? Cuando salga, cuando ustedes empujen el émbolo, noten ustedes siempre la primera gotita que salga de la aguja, significa que ya no hay aire dentro de la jeringa y de la aguja y ya pueden administrar el medicamento con mucha seguridad. ¿Cuál es la otra complicación? Y ya lo habíamos mencionado antes, son las lesiones de los nervios donde viaja. En caso del glúteo, puedo lesionar el nervio ciático, ¿no? En caso del brazo, el nervio radial. Entonces, mi paciente ya puede ser que yo lesione esta parte de los nervios y el nervio ciático o radial
pero esto va a tener después problemas. No solamente va a tener problemas físicos, como ustedes ven ahí, va a tener problemas psicológicos, económicos, porque la recuperación, ¿ya? De la disminución de la movilidad, ¿no? Por lesión de estos nervios, es bastante largo, caro y también desgastante emocionalmente, no solamente para el paciente, sino también para el familiar. Y obviamente, recuerden que no sé si les mencioné en esta clase o unas clases anteriores, el término paciente ya no es paciente. Ya, aquí ya el paciente se va a comportar como si fuera un usuario, un cliente, que es lo que él percibe al momento de atenderse por ustedes, porque ustedes están brindando un servicio, ¿ya? Y ellos esperan que se les dé también un buen servicio. Y esto, de estas lesiones, de los nervios, hematomas o abscesos y enfisemas, no es un buen servicio que nosotros como profesionales de salud estamos brindando. Entonces ellos están en todo su derecho de reclamar. Por eso muchos casos salen, ¿no? En los noticieros que las personas se quejan de una mala práctica, ¿no? Al momento que realizamos nosotros como profesionales de salud algún procedimiento. Entonces tengamos mucho cuidado cuando apliquemos algún tratamiento por alguna de estas vías que hemos revisado ya. Y bien, les voy a compartir, antes de culminar la clase, voy a un momento a cambiar la, voy a dejar de compartir un ratito para poderles presentar el video porque no se puede aperturar a partir de la diapositiva. Es bien importante que conozcan y vean paso a paso qué es lo que nosotros hemos mencionado en el procedimiento de vía intramuscular. Ahorita les comparto. Bien, ahorita vuelvo a compartir. Bien, aquí. Es una vía en la cual se administran medicamentos y vacunas en el tejido muscular, como pueden ver en la imagen. A ver, hasta ahí, ¿se escucha el audio o hay algún problema? Si hay algún problema para escuchar, me avisan, si no podemos ir describiendo como hemos hecho en los otros videos, ¿ya? Yo creo que el audio... Sí se escucha, licenciada. Ah, ya, entonces está muy bien. Vamos a ir a la parte más importante de esta zona. No se debe poner. A ver, aquí, por ejemplo, este es un video también donde está describiendo partes, zonas de aplicación, ya lo que ya nosotros hemos revisado, pero ahora lo vamos a ver, ya, en el Número paciente. 21. En este caso usaremos una aguja número 21 para cargar el medicamento y la otra para realizar la punción. Así no pierde filo el bisel para que ingrese sin problemas dentro del glúteo. Y en el caso de los niños se hace lo mismo, pero se cambia la aguja número 21, que es el verde, por una de calibre menor, que es el número 23, por obvia razón, ya que el glúteo del niño es de una masa inferior. Chicos, todos estos tips y dudas les respondo en este video sobre la intramuscular. Luego de ver este video pueden ir a echarle un vistazo, que estoy seguro les será de mucha utilidad. Muy bien, ahí, por ejemplo, el licenciado ya está cargando, ¿no? El tratamiento. Ya saben, una es para cargar nada más el medicamento y la otra es para poder administrar. Por ejemplo, aquí el licenciado está utilizando el método del cuadrante. Vieron que él de manera imaginaria, ¿no? De manera que no se dé cuenta obviamente el paciente, ha generado, ¿no? Esa línea imaginaria de los cuadrantes y ha elegido obviamente la parte que está en el cuadrante superior externo.
él ha elegido el glúteo izquierdo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vean ustedes que la forma como él agarra la jeringa es como si ustedes estuvieran agarrando el lapicero, el lápiz o estuvieran jugando, ¿no? Con los dardos. Entonces, esa es la forma adecuada y cómoda también para ustedes al momento de aplicar el tratamiento. A ver, seguimos. Paciente, toquemos alrededor de la zona de punción de esta forma. Esto, muy aparte de estar hablando al paciente para que se sienta tranquilo, el pequeño tacto de nuestra mano con su cuerpo avisa subconscientemente que el procedimiento va a empezar. Esto permite que el paciente se prepare y se sienta más relajado. Luego ponemos nuestra jeringa en un ángulo de 90 y realizamos la punción ni muy rápido ni muy lento. Cogemos con nuestros dedos de esta forma el pivote de la jeringa para realizar la aspiración y comprobar que no haya retorno venoso, o sea que no salga sangre. Como no hay retorno venoso, inyectamos el medicamento ni muy rápido ni muy lento. Una vez inyectado todo, cogemos el algodón de entre nuestros dedos para ponerlo en la zona de punción para luego retirar la aguja del músculo de esta forma. Ahora, una vez terminado la inyección, debemos descartar la aguja en la caja de objetos punzocortantes, que tiene una estructura dura donde debes poner el cono de conexión de la aguja y girar para separar la aguja de la jeringa, porque según la teoría y los protocolos de seguridad no se debe de reencapsular, pero en una realidad distinta, si no tienes tu caja de objetos punzocortantes con esta estructura sólida, debes de reencapsular pero con mucho cuidado para descartar la aguja en tu caja de objetos punzocortantes de cartón, tal cual lo ven en el video, con mucho cuidado y precaución. Y listo. Si el video... Muy bien. Así es, ¿no? Este video que les he compartido, ¿ya? Es un video de un licenciado que es de aquí, de Perú. Entonces, escucharon lo que él mencionaba, ¿no? Que si estamos en nuestra realidad, ¿no? Hay muchas personas que trabajamos para el sector público y en caso del sector público, pues es un lugar donde existen muchas carencias, ¿no? Y existen, en caso para la eliminación de estos insumos, como son las jeringas, las agujas, ¿ya? Sobre todo las agujas, a veces no contamos con esos recipientes bonitos, rígidos, solo para eliminar la aguja. Lo ideal es que cuando ustedes terminen de aplicar el medicamento, esa aguja tenga que ser eliminada, solo la aguja en esos recipientes rígidos. Pero ese tipo de recipiente no contamos nosotros. Entonces, lamentablemente, ¿ya? Tenemos que reencapuchar. Eso no se debe hacer. No se debe hacer. ¿Por qué? Porque puede ocurrir, como muchos casos que ya se presentaron, ¿ya? Pinchazos en los profesionales de la salud. Y eso pues conlleva que conlleva de repente adquirir alguna infección, ¿no? Por esos pinchazos. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿ya? Y bien, para terminar, vamos a ver cuáles pues son las conclusiones, qué tan importante ha sido esta vía intramuscular, ¿no? Y conociéndola un poco más, porque de repente aquí no nos ha puesto algún medicamento en el glúteo, ¿no? O las vacunas cuando hemos sido niños, bueno, algunos no recuerdan, pero ¿cómo así? ¿No? Son los pasos, son esas ventajas, desventajas, complicaciones que tiene también esta vía, porque no es fácil, parece fácil, ¿no? Pero no lo es. Bien, entonces como conclusión, ¿qué nos llevamos nosotros a la casa, no? Por esta vía intramuscular, refiere, ¿no? Se absorbe más rápidamente que por la vía subcutánea, ¿no? Debido a que hay una mayor vascularización y perfusión sanguínea en este tejido, permite la administración de volúmenes mucho mayores comparándola con vía subcutánea y vía intradérmica, ¿no? Al igual como en las otras vías, pues en esta se puede administrar a la mayoría también de medicamentos, sobre todo los antibióticos. Obviamente, el personal que va a aplicar este tratamiento o aplicación de vacuna por la vía intramuscular, pues debe tener el conocimiento y la destreza
¿ya? Para colocar por esta vía sin lesionar, obviamente, nervios o vasos sanguíneos. Pero para eso yo también debería conocer lo que es la anatomía del ser humano, ¿verdad? Y pues ella puede causar dolor en el sitio de inyección, ¿no? Así como formar hematomas o irritación local, ¿no? Que es una de las complicaciones que puede suceder por esta vía, ¿no? También existe un riesgo de infección si no seguimos nosotros con una correcta asepsia o limpieza de la zona donde vamos a puncionar, ¿sí? Muy bien, estimados alumnos, gracias por su atención, por haber llegado hasta este punto y haber concluido con este tema muy importante que es también parte dentro de las vías parenterales, una de las más importantes. Bien, muchísimas gracias entonces por su atención, estimada Silvia. Con esto hemos concluido la sesión número 5. Si hay alguna duda o pregunta, igual como en las otras sesiones que hemos revisado, vamos a ver ya el chat. Elizabeth nos refiere ángulo de 90, efectivamente, ¿no? Comparando con intradérmicas 10 a 15 grados y subcutánea 45 grados, en caso de vía intramuscular, el ángulo cambia a un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque queremos llegar hasta la última capa del tejido, que es en este caso el tejido muscular. Esther nos refiere 5 cc en cada muslo, ¿puede ser? Sí, porque nos ha tocado a veces a nosotras las enfermeras que el paciente viene con un tratamiento para administración, por ejemplo, de algún antibiótico y se tiene que administrar 10 centímetros cúbicos. Por vía intramuscular lo pone en la receta el médico, ¿no? ¿Y ahora cómo hago para aplicarlo? Pero si a mí me ha dicho que la profesora que solo se puede aplicar 5. Entonces lo que yo hago es, ¿no? Y todos los que estamos inmersos en esto de la salud sabemos que tenemos que administrar. Si elegimos, por ejemplo, el glúteo, podemos administrar en un glúteo 5 cc y en el otro glúteo los otros 5 cc del medicamento que le ha indicado su médico. Y ahí completamos las 10 centímetros cúbicos que fue indicado al paciente para que no pierda la dosis, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de los 5, dentro de los 10 correctos? Estaba la dosis correcta. Entonces, tengo que administrar. Si a mí me han pedido 10 cc, pues se tiene que administrar los 10 cc. Tengo que lograr la dosis correcta en la administración del medicamento. Entonces, lo puedo hacer 5 y 5 y he completado tranquilamente la dosis que le han indicado a mi paciente. Bien, seguimos. Vivian nos refiere, licenciada, tengo una pregunta. Bien, a mí una licenciada en Cusco me administró ave broncol, pero sé que me puso mal porque se me hinchó el glúteo. Ya. Bueno, en caso, por ejemplo, del ave broncol, estos son familia de las penicilinas, ¿ya? Con ellas hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? Igual, hay que recuerden que las zonas donde se apliquen no se deben masajear, ¿ya? Ni tampoco hacer tampoco mucho esfuerzo, porque a veces ponen el medicamento y ya hacen sus actividades de repente de manera cotidiana, sin guardar de repente un poco de reposo. Recuerden que después de que administremos algún medicamento, tenemos que todavía reposar, ¿ya? Para poder luego hacer alguna otra actividad, ¿ya? Y bueno, si es que nos pasara, por ejemplo, algún tipo de complicación, como le pasó a Vivian, lo que podemos poner en esa zona donde nos inyectaron, pañitos de agua tibia, ¿ya? A veces a mis niñitos en mi centro de salud eh, hay algunas vacunas que les causaba un poco de dolor o inflamación. Y es que hay algunas vacunas o tratamientos como el de Vivian que pueden producir esa complicación. Entonces, ya no tendría que ver mucho con la técnica de la inyección, sino tendría que ver mucho con ya la reacción del mismo medicamento de la vacuna. Si es así, esas se deben prevenir,
¿no? Por ejemplo, en caso de vacunas, las reacciones más comunes que producen es fiebre, dolor intenso, inflamación en la zona donde se aplica. Entonces, lo que nosotros recomendábamos a las madres es colocar paños de agua tibia en la zona de aplicación, o en todo caso, de repente a veces no tenían una rodajita de papa, colocar ahí en esa zona para poder desinflamar, y obviamente algún medicamento que bajara la fiebre y el dolor, ¿no? En este caso, el medicamento a elección era el paracetamol. Alejandra nos refiere, en caso que al momento de aspirar salga sangre, ¿qué debemos hacer? Perfecto, muy buena pregunta. Si esto sucede, tenemos que cambiar todo, ¿ya? No vamos a continuar. Yo veo que hay sangre dentro del cilindro de la jeringa, retiro todo y tengo que usar todo de nuevo, todo nuevo. Uso una nueva jeringa, una nueva aguja, ¿ya? Cargo el medicamento y ubico otra zona de aplicación, ¿ya? Todo tiene que ser nuevo y en otra zona de aplicación. Y obviamente en la zona donde se evidenció la sangre, tengo que dejar un algodón y presionar un promedio de 3 minutos para hacer hemostasia, ¿ya? Para poder reducir ya la salida de sangre. A eso me refiero con la hemostasia. Bien, Fanny nos refiere, licenciada, entonces se debe introducir toda la aguja, ¿ya? Sí, se tiene que introducir toda la aguja. Sigamos. A mí me habían indicado que no se introducía toda, sino que se dejaba un poco sin introducir, ya que la base de la aguja es fuerte y si se mueve el paciente no se rompe, que es muy peligroso. Ya. Que se rompa la aguja dentro del paciente, la verdad es que su paciente debe estar muy tenso, muy ansioso para que se rompa, porque eso no va a suceder a no ser que su paciente o esté muy rígido o se mueva su paciente. Por eso ustedes deben valorar mucho ya el estado con el que viene el paciente. Si es una persona ansiosa, ya hay que tener mucho cuidado porque el paciente se puede mover, ya. Y la base de la aguja no es algo que pueda lastimar, ya, o lesionar la zona de la piel. No lo va a hacer. Así que ustedes con confianza tienen que introducir, porque si no llegamos a introducir toda la aguja, ustedes la sustancia lo están aplicando en el tejido subcutáneo o tejido adiposo. Entonces eso ya no sería vía intramuscular, sería vía subcutánea, ¿ya? Y ahí pueda producirse algunas complicaciones que ya hemos revisado anteriormente. Bien, otro de sus compañeros refiere, se puede coger un poco de piel como una montañita para aplicar la inyección intramuscular. Ya. Esto puede, eso es como lo que habíamos visto en subcutánea, que era hacer un pellizco, ¿no? En caso de la intramuscular, no se recomienda, ¿ya? A no ser que tu paciente pues sea una persona muy delgadita, ya puedo hacer un ligero peñisco para poder introducir, pero no es necesario, ¿ya? Marjorie nos refiere, licenciada, bueno, no, ¿qué pasa si el momento de la succión retorna sangre? Justo lo que habíamos mencionado antes, ¿no, Marjorie? Agarramos, si vemos, tenemos que retirar, hacer la hemostasia con un algodoncito, ¿ya? 3 minutos, ya no sangra, igual dejamos un algodoncito seco y lo fijamos con el esparadrapo y cargamos todo de nuevo. Todo nuevo, nueva jeringa, nueva aguja, cargamos el medicamento y aplicamos en otra zona de aplicación, en la otra zona de aplicación que hemos revisado ya en la clase. Sí, ángulo de 90 grados, no nos vayamos a olvidar. Se debe que el medicamento después de administrar por vía intramuscular hay retorno del medicamento. Ya. Es que no debería haber retorno. No hay, digamos, una fuerza interna que haga que retorne el medicamento. Va a retornar el medicamento, ¿por qué motivo? Porque no he administrado toda la sustancia, no empujé todo el émbolo, ¿ya? Y ha quedado de repente algo dentro de la jeringa, dentro del medicamento, ahí en la jeringa, y esto ha hecho que salga, ¿no? Parte de la medicina, ¿no? Entonces yo tengo que empujar todo el émbolo, no se vayan a olvidar, y introducir todo el tratamiento. ¿Qué pasa si noto sangre en la jeringa? ¿Qué se debe hacer? Muy bien, Rocío, justo ya habíamos contestado esa pregunta, que es muy buena, sí, porque también nos puede pasar, ¿ya? Ya.
La dosis de preparación también lo llevaremos en la clase. La dosis de preparación. Sí, la próxima clase vamos a ver la presentación de los medicamentos y al momento que nosotros realizamos, por ejemplo, la concentración exacta de la dosis, ya, eso también se trabaja con la regla de 3 simples. ¿Se acuerdan lo que nos enseñaron en el colegio? Solo trabajando con la regla de 3 simples podemos nosotros calcular la dosis que necesita nuestro paciente, ¿ya? Ah, Yalba también nos está preguntando, ¿ve? El cálculo de la dosis, ¿cuándo lo va a explicar? Sí, justo la última clase que nos vamos a ver, es el día sábado. La dosis de preparación de los medicamentos también nos dará, ya, sí, justo lo que preguntaban también sus compañeras. Sí, igual, para poder ya darles un adelanto, para el cálculo de la dosis necesitamos saber la presentación del medicamento, ¿ya? Y necesitamos conocer también la regla de 3 simples. Ya, nuevamente vamos a hacer un recordaris de lo que nos enseñaron en el colegio para poder tomar en consideración al momento que vamos a administrar la dosis en nuestro paciente. Bien, entonces, después de haber respondido las preguntas a través del chat, yo creo que, y si hay alguna duda, ya saben, por favor, la última clase que nos veamos, pregunten, por favor, a través del chat para poder resolver y no irnos con las dudas. Bien, entonces ahora sí, estimada Silvia, creo que